Amada Iglesia, gloria, misericordia y paz sean en sus corazones en esta mañana, Señor. Damos gracias por cada uno de ustedes, por sus vidas, por las vidas de sus familias y sobre todo que siempre sus corazones estén siendo guardados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, hay una cierta leyenda. Dice que un día la verdad y la mentira se cruzaron por el camino. Pues la mentira se dirigió a la verdad y le dijo: buenos días, verdad. La verdad dijo: buenos días. Dijo la mentira: qué día tan hermoso, ¿verdad? Se volvió la verdad a ver por todos lados el horizonte y todo lo que había alrededor. Sí, el día es muy lindo, muy bonito. Y el lago que está aquí atrás, qué hermoso se ve, ¿verdad? Dice la verdad: bueno, ya vamos a ver. Sí, en realidad está hermoso. Dijo la mentira: ¿por qué no nos echamos una nadadita? Vamos, nos metemos en el agua. La verdad dice: voy a probarlo. Y entonces hizo como se bañan muchos cartagos, ¿verdad? Con la yema de los dedos probando el agua, metiendo la punta del pie. Dice: sí, está bien, está perfecta. Se tiraron a nadar. De repente la mentira saltó del agua y huyó y se puso el vestido de la verdad y se fue. La verdad salió incapaz de ponerse el vestido de la mentira. Viajó por las calles de la ciudad desnuda y la gente comenzó a criticarla, a repudiarla, verla con desprecio y con ira. Desde entonces, hermanos, la mentira corre por todo el mundo con el traje de la verdad. Y la verdad se pasea totalmente desnuda. Desde entonces, hermanos, la sociedad vive bajo el asedio de la mentira, porque el mundo realmente no desea conocer la verdad. La sociedad está muy feliz. La sociedad prefiere ver a la mentira disfrazada de verdad y rechaza crudamente la verdad al desnudo. Entre ese resplandor cegador de la apariencia, la sombra inquietante de la verdad, la humanidad se encuentra difícilmente libre de ser atrapada y vive como una sociedad de espejos. La mentira, vestida con ropas atractivas, seduce a muchas personas, seduce más crudamente que la verdad. Una sociedad que prefiere la comodidad sobre lo genuino. ¿Qué nos queda a nosotros en realidad, hermanos? Napoleón Bonaparte dijo una vez: toda la gente cree todo lo que se le dice, salvo que esté en la Biblia, siempre y cuando no esté en la Biblia. ¿Cuántas mentiras, hermanos, nos tragamos nosotros día con día, especialmente en las redes sociales? Por eso el apóstol Santiago, el hermanastro del Señor Jesús, en Santiago 5, capítulo 5, versículo 12, para que lo busquen, nos habla del pecado de jurar en falso. El pecado de jurar superficialmente y al mismo tiempo sus graves consecuencias. Recordemos que la carta de Santiago pone a prueba nuestra fe. La carta que hemos venido estudiando a lo largo ya de 13, 14 meses nos desafía a examinar realmente si estamos en la fe
y si la estamos viviendo de una manera genuina y verdadera, o es pura fachada, puro legalismo, puro fatalismo. Por eso vamos a leer capítulo 5, únicamente este versículo, porque ustedes ya tienen el contexto del mes pasado de esta misma epístola, del capítulo 7 y el versículo 11. Lo vimos hace exactamente un mes. Santiago 5:12. Le hablo allí donde está cómodamente sentado, en la versión que usted tiene a mano. Dice así la palabra del Señor: pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo acusación. En otras versiones creo que dice bajo condenación. Ya se oró por el mensaje en esta mañana, hoy y a lo largo de esta semana. Solo me resta pedirle al Señor que sea propicio a mí, que soy pecador, que he pecado contra el cielo, he pecado contra el Señor haciendo lo malo delante de sus ojos, para que me limpie con hisopo y sea más blanco que la nieve, que me limpie de toda maldad, de toda contaminación, y así estar delante de su presencia limpio de manos, puro de corazón, para poder ser únicamente un instrumento en sus manos santas y benditas, para llevar el consejo de su palabra a su pueblo, para que esta palabra sea oída con fe y traiga esa exhortación, esa edificación y ese consuelo si usted quiere, Señor, al enviar esa palabra para sus hijos amados. En Cristo Jesús le damos infinitas gracias. Amén y amén. Santiago, sabemos que es el medio hermano del Señor Jesús, escribe su carta a los judíos, porque era la primera iglesia que se había constituido enteramente 100% de judíos. Les escribe una carta con amonestaciones directas, incisivas, perfectas, porque es evidente que en esas primeras asambleas se estaban cometiendo muchos errores que había que ordenar ese desorden, corregir muchos pecados que se estaban dando. También Santiago sabía de la falta de fidelidad, de compromiso de la vida cotidiana de los cristianos, y esto había que combatirse y corregirlo de una manera amorosa pero firme. Si nos ubicamos en el contexto de lo que vamos a ver en esta mañana, recuerden el libro de Santiago, si ustedes lo están leyendo permanentemente, habla de personas que escuchan y, como dice Hebreos, por un oído les entra la palabra, por el otro les sale la palabra. Escuchan sin llevar a la práctica lo escuchado. Lo vimos en una ocasión. Su fe no era demostrada por las obras que evidenciaran una fe genuina, autóctona, efectiva, verdadera. Y muchos pretendían servir a Dios sin dejar de estar acomodado en el hueco del mundo. Sin renunciar al amor del mundo, pretendían servirle a Dios. Sin embargo, dado que todavía esa iglesia era muy joven, aparte de la exhortación fuerte de Santiago, también había consuelo para cada una de las personas. Los animaba, les deseaba ánimo y fortaleza, y decía que los creyentes deberían perseverar pacientemente por la fe, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, esperando ansiosamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que usted y yo tenemos que hacer hoy en día, ante tantos problemas, ante tanta tribulación que nos agobia día con día. Esto es lo que se escribió y leímos y estudiamos en el capítulo 5 del versículo 7 al 11. Y luego continúa ahora en el versículo 12 que acabamos de leer.
Y lo que a simple vista parece que es un tema diferente que se inserta, se produce un cambio radical. Eso es lo que aparentemente nosotros vemos. Y en efecto encontramos en este capítulo no solamente un cambio radical, sino que sigue el proceso y encontramos un nuevo criterio para poner a prueba nuestra fe. Es decir, no es ajeno al contexto anterior que vimos en el capítulo 5, versículo 7 al 11. Está relacionado, hermanos, porque escuche esto, porque en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia y de tribulación, existe el peligro de no decir la verdad. Y eso lo experimentó nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Vayamos a Mateo 26, 74. ¿Cuántos de nosotros a veces en una tribulación, en una angustia, por el temor, decimos una mentira para salir del paso? El apóstol Pedro está siguiendo al Señor, estaba en el patio del lugar donde el Señor estaba siendo juzgado. Estaba ahí a la orilla del fogón calentándose. Pasa un criado y le dice: sí, tú eras uno de ellos, tú eres Galileo, sí. Y él decía: no, yo no conozco a ese hombre. Después pasó otra criada y le dijo: sí, hasta tu manera de hablar se ve que eras Galileo, andabas con él. Y comenzó a jurar y a maldecir. Y finalmente dice el tercer criado que le dijo: entonces, oiga, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó un gallo. Vean cómo el apóstol Pedro, en medio del miedo, de la angustia, de la desesperación, de la tribulación, dijo una gran mentira y juró en falso. Y hasta maldijo y decía palabras que no las registra la Biblia, pero sabemos que eran palabras salidas de tono verdaderamente. Entonces, hermanos, en tiempos de necesidad y de angustia, existe la tentación, oiga bien, de maldecir a los demás y jurar. Espera mi turno y verás, te juro que me la vas a pagar. No sé si usted se identifica con esa palabra, ¿verdad? Pero yo he escuchado muchas veces. No lo olvido. Vas a ver. En cualquier momento me la vas a pagar, te lo juro. Y siempre cuando una persona jura tiene que hacerlo por algo superior. Y en ese caso a la madre. Te juro por mi madre que te voy a hacer pagar. Te juro que me la vas a pagar. Vas a tener tu recompensa, tu castigo vas a tener, vas a ver. Por eso Santiago dice rotundamente: no juréis. Es interesante, hermanos, porque en cada uno de los capítulos anteriores que hemos visto de la epístola de Santiago, se refiere más de 10 veces a la manera de hablar. Por ejemplo, aquí tengo una reseña del capítulo 1, no lo busquen porque me imagino que ustedes lo vieron. El capítulo 1, los versículos 19 y 26 habla de eso precisamente. Luego, el capítulo 2, el versículo 12. El capítulo 3, versículos 2, del 5 al 8 también. Y el 4, versículo 11. Y el 13 y el 15 habla de la forma de hablar, la manera de hablar de la persona. Entonces, evidentemente, la manera de hablar, la forma en que una persona habla, evidencia el estado espiritual de esa persona. La gente, hablando en términos generales, peca mucho más con la lengua que con los hechos. No es posible pecar muchas veces con obras, con hechos, en algún momento, en algún lugar, pero con la lengua sí, porque la lengua está ahí, la llevamos a todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, y como la lengua no tiene hueso, es muy fácil de manejar, así, ¿verdad? Por todos lados, y sacarlas así.
a veces hasta 2 metros de largo. Dime cómo hablas y te diré quién eres, dice el dicho. Y Mateo 12:34 recoge esto de parte del Señor Jesús. Mateo 12:34, busquémoslos por favor. El Señor se está dirigiendo a los fariseos y vea cómo les dice el Señor. El Señor Jesús no se andaba con pelos en la lengua contra los religiosos y fanáticos fariseos, soberbios y orgullosos. Él les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué palabras, hermano? En esta última mención del uso de la lengua, Santiago, versículo 12 del capítulo 5, el escritor se centra en el juramento, la mentira y el hablar la verdad. Es el 13º criterio, o sea, el número 13, que nos habla de la forma en que nosotros debemos de vernos para probar nuestra fe. Y según este versículo, es el cumplir nuestras promesas. La pregunta que podemos extraer de este pasaje de Santiago: ¿tiene valor su palabra? Si su palabra no tiene ningún valor, está cometiendo un pecado. Porque el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, vigila lo que nosotros prometemos día con día y nos hace responsables de lo que nosotros decimos. Vamos a dar cuenta de todo lo que decimos con nuestra lengua maravillosa que tenemos. Veamos Eclesiastés 5, versículos 4 y 5. Porque, hermano, verdaderamente una de las pruebas de que hemos sido redimidos es que vigilemos lo que prometemos y nos hagamos responsables de lo que decimos. A medida que nosotros vayamos viendo, hermanos, veámonos nosotros en este espejo, porque nos retrata y nos refleja de cuerpo entero tal como somos a veces. Prometemos una cosa y no la hacemos. Te prometo que mañana te llamo a primera hora, no lo hacemos. Te prometo que en la próxima semana voy a visitarte, no lo hacen. Te prometo que en la próxima semana, y así sucesivamente, promesas que no tienen un fundamento de verdad. Y cuando se lo hacemos al Señor, vea lo que dice Eclesiastés 5, del 4 al 5. Cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Y al final dice: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Sobre todo al Señor: Señor, yo te prometo que a partir del 1 de enero comienzo a leer toda la Biblia. Y llega al mes de abril y hasta ahí murió la promesa. Yo te prometo que voy a levantarme de madrugada para buscar tu rostro y orar. Se levantó 2 días, el primer temporal se quedó dormido. Te prometo que voy a congregarme regularmente. Viene un domingo y se pierde 4. Viene un domingo y se pierde 3 meses. A menos que sea por una necesidad, ¿verdad? De una fuerza mayor. Entonces, aquí vienen las primeras exhortaciones del apóstol. Primero, cuando este pecado se toma a la ligera. Una de las cosas que el Señor abomina, como dice Proverbios 6, es la lengua mentirosa, la lengua que causa divisiones, la lengua que es chismosa, más que otros pecados.
Y nosotros no dimensionamos verdaderamente este pecado de tomar las cosas a la ligera. Santiago 5:12, vuélvalo a ver y lo lea. Este énfasis destaca esta exhortación como especialmente importante, hermanos, entre todo lo que se ha dicho, todo lo demás que se ha dicho hasta ahora. De este modo se evita que la brevedad del tema nos confunda y nos haga decir que no tiene importancia. Porque, hermanos, porque con qué facilidad el hombre de aquella época y aún el hombre de esta época tomamos a la ligera el pecado de las palabras imprudentes y las promesas apresuradas. A veces mejor no va a prometer nada si usted tiene dudas que no la va a cumplir. El apóstol Santiago se dirige muy cariñosamente y les dice: hermanos míos. Entonces aquí cada vez que el apóstol dice hermanos míos, se está identificando con cada uno de ellos, ya que todos, escucha, everybody, pecamos con la lengua. Todos, absolutamente. Así que, hermanos, si su lengua es ocasión de pecar, córtesela para que no peque, haciendo una paráfrasis de la palabra del Señor. Mejor cortarse la lengua, mejor entrar mudo al reino de los cielos que entrar con una lengua de 3 metros de largo al infierno. El recordado pastor John MacArthur, en su estudio sobre la epístola de Santiago, escribió lo siguiente: el hombre caído es fundamentalmente un mentiroso incorregible. ¿Escuchó, hermano? Y ahora vamos a darle, hermano, una lista. Vamos a darle una lista y por favor, si usted tiene bien, la puede agregar con la experiencia que usted tiene en el diario vivir. 1. Los hijos mienten a sus padres. Papá, mamá, únicamente voy a ir al parque, ahí a Cartago. Y no va al parque, se va a un salón de baño. Los padres le mienten a sus hijos. También, si te portas bien, yo te voy a llevar a Disneyland. Y cuando llega, se portó bien y sí, pero lo podemos ver en Netflix. No hay ningún problema. Los empleados mienten a sus jefes. Mira, amanecí tan mal que me quedé en la casa, tenía una diarrea que era imparable. Y no, tal vez tenía otra cosa que hacer y se quedó en la casa. Es que tenía una gripe tremenda y no pude ir a trabajar. Es que esto, es que el otro. Pero los jefes también mienten a los empleados. El próximo diciembre vamos a tener el aguinaldo y le vamos a dar un bono de 100,000 colones a cada uno. Llega el mes de diciembre, viene el aguinaldo y en mejor de los casos revisen a ver si va completo. Y el bono, un papelito, el bono hasta el próximo año porque no hay plata. Oiga, los maridos le mienten a sus esposas. Maridos, nadie dice amén. Pero las esposas le mienten a sus maridos. Ahí sí, ¿verdad? Todo el mundo dijo amén. Los políticos mienten cuando están en una campaña política, como ahora tenemos este año aquí en el país. Y una vez que están en el gobierno, han sido elegidos, siguen mintiendo. Los ciudadanos en general le mienten al gobierno, especialmente en las declaraciones del impuesto sobre la renta.
declaran menos ingresos o abultan los gastos para que o no pagar impuestos o pagar mucho menos de lo que le corresponde. Los maestros mienten, los doctores mienten, los profesionales mienten, los sacerdotes mienten, los pastores mienten. Amén. Los científicos mienten. Los profesionales de los medios de comunicación, los periodistas, son los más mentirosos que hay en este momento. Y hermanos, los creyentes en los cultos mienten cuando están cantando una alabanza, que dicen cosas que no hacen. Señor, te seguiré. No sigue. Señor, te serviré. Brilla por su ausencia. Señor, te complaceré en todo lo que dice la palabra. Y nada, no sé, a veces mentimos cuando estamos cantando y el Señor se da cuenta, ¿no? A veces, por eso Pablo dice, cante con entendimiento. Porque si hay algo en la alabanza que usted no hace, no lo cante, porque va a mentirle al Señor y el Señor eso lo toma en cuenta. Hermano, nuestra sociedad está fundamentada sobre una plataforma de mentiras. Yo pienso que ¿qué pasaría con la sociedad si en algún día nosotros dijéramos la verdad? Todos, absolutamente todos, por lo menos un día. Yo creo que se desploma esa sociedad porque su base es la mentira. Esto no debe sorprendernos, hermanos, porque por naturaleza el ser humano, oiga lo que le voy a decir, el ser humano, no estoy diciendo creyentes, oiga, por naturaleza el ser humano es hijo del diablo, el cual es mentiroso, dice el Señor Jesús, Juan 8:44. Muchas personas dicen, no, yo no soy cristiano, yo creo solamente en Dios. Es mentiroso. Es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Juan 8:44, el Señor dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y padre de ella, dice otra versión. Padre de mentira. Entonces, cuando nosotros estamos mintiendo, estamos siendo hijos del diablo. No puede ser que un creyente haga eso, ¿no? Cuando lo hace en forma deliberada. Cuando estas personas prometen algo, lo fundamentan muchas veces con un juramento. Te juro, es que es tan fácilmente decir te lo juro. Sobre todo en los votos matrimoniales. Te juro amor eterno. Y le ponen la canción de Juan Gabriel. Sí. Pero a la hora de la verdad, a los 6 meses de matrimonio, ese amor que se juró no es verdad. Juran delante del Señor ser fieles en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Y entonces cuando la miseria golpea la puerta, el amor huye por la ventana. Por eso la necesidad actual de hacer contratos, declaraciones juradas, escribir, firmar un pagaré, etcétera, etcétera, nos habla de la falsedad que existe en este mundo. Porque el jurar era la forma habitual de los hombres de aquella época. Por todo, los judíos por todo juraban. Y muchas veces tomando a Dios como testigo. A veces yo escucho personas, Dios es testigo de que yo todos los días estoy leyendo la palabra. Y si no es cierto y puso a Dios por testigo, ¡opa!
Los contratos escritos eran raros en aquella época, porque la palabra tenía un gran respaldo por la persona que lo decía. Te doy mi palabra, y la persona lo aceptaba como que fuera un pagaré firmado por la persona que decía, hoy no tenemos palabra. Por eso ahora hacemos una declaración jurada para cuando vamos a pedir la exoneración del impuesto territorial sobre este edificio, y se declara bajo juramento que solamente se usa esto para cultos, y pone su firma. Y la gravedad es tanto que el perjurio, o sea, violar un juramento, es penado por el Código Penal con cárcel. Exhortación número 2. La práctica generalizada que existe de este pecado. Para dar credibilidad, los judíos no solo juraban por el nombre del Señor Jesús, oraban por el nombre de Dios, juraban sobre el altar, oraban sobre la ofrenda del altar, oraban sobre el candelabro, sobre todas las cosas que había en el tabernáculo, por todo juraban. Juramentos falsos y evasivos. Este abuso del juramento era prueba de la mentira que imperaba y el engaño. El Señor Jesús condenó esta práctica muy rotundamente. Veamos Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Mateo 5, versículos 33 hasta el 37. Y ahora sí, para que usted se ejercite un poco en la lectura, alguien que tenga bien leer ese pasaje de la Escritura. Sí, por favor. También oyeron que a sus antepasados se les dijo: no jures para ver cumple los votos que te hagas a tu mamá. Pero yo les digo, no juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el martillo para sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Simplemente cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa que se diga además de esto viene del maligno. ¿Escuchó? Viene del maligno. Eso es lo que nosotros no tomamos en cuenta. Decimos una mentira, ¿de dónde viene eso? El maligno, del padre de mentira, que es el diablo. Dado que la primera iglesia, la que escribió Santiago, era formada 100% por judíos, no por gentiles, no es extraño que se adoptara esta práctica de jurar por cualquier cosa, juraban. Para corregir esta práctica y falsedad y engaño, el apóstol anima a los creyentes a hablar con claridad y veracidad, y sobre todo cumplir sus promesas. Y Santiago lo pone claramente, como haciendo mención en ese orden que puso el Señor Jesús: que tu hablar sea sí, sí, que tu sí sea sí y tu no, no. Los judíos de esa época pensaban que a no incluir el nombre de Dios no tendrían problemas. No lo incluye, entonces no tengo problemas para engañar a mi prójimo, no lo pongo. Pero así el Señor lo ve y lo escucha. ¿Cómo se engañaban ellos a hacer esta distinción con estos juramentos que no eran vinculantes? Mateo 23, 16, 22. El Señor Jesús aborda este tema. Los judíos decían: mientras yo no ponga el nombre de Dios aquí en este juramento, no importa, lo puedo violar en cualquier momento y no pasa nada. Sí, claro, sí pasaba.
Esta es una advertencia, no es una prohibición, sino que es una advertencia al momento de jurar o hacer un voto. Por eso, hermano, el sentido de la exhortación, no juréis, es evitar que la gente finja una credibilidad. Porque a lo largo de la Biblia vemos hombres santos y justos que hicieron un juramento. Leamos Mateo 23 del 16 al 22, ¿qué dice? Sí. Sí. Ay de vosotros, y esto que decís, ¿cuál es mayor de los por el templo santificado? También si alguno jura por el altar, no hay nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Escuchamos, hermano, la gravedad verdaderamente de esto, y que muchas veces lo vemos superficialmente, como que si no tuviera consecuencias, que pasara desapercibido por el Señor. Hay muchos hombres santos a lo largo de la Biblia que hicieron juramento. Yo lo voy a mencionar con el versículo, pero no lo vamos a ver el versículo. Algunos sí, porque ya ustedes supongo que ya lo leyeron. Oiga, Abraham juró a Abimelech que él había cavado el pozo. Eso está en Génesis 21, 31. Por tanto se llamó aquel lugar Beer-seba, pues ambos se juramentaron allí. Los dos hicieron juramento. Moisés exigía un juramento en caso de sospecha de robo de animales y sospecha de adulterio. Está en Éxodo 22:11 y Números 5:21. Como son cortos, se lo leo. Éxodo 22:11: se impondrá juramento de Yahweh entre ambos, de que su mano no se extendió a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Exigía un juramento. Número 5:21, de sobre el adulterio. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el sacerdote a la mujer: Yahweh te entregue a execración y a maldición en medio de tu pueblo, y haga Yahweh que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. O sea que habla de volver a la mujer estéril. Otras traducciones así lo dicen. Esa palabra execración la comentaron en el chat de la iglesia, así que no lo vamos a explicar. Los espías de Josué le juraron a Rahab, la prostituta, que una vez que tomaran Jericó no la iban a maltratar a ella ni a su familia, dado el hecho que ella había protegido a los espías. David juró a Jonatán que le concedería gracia durante toda su vida. Está en 1 Samuel 20, 15 al 17. En diferentes pasajes, el apóstol Pablo habla también y pone a Dios como testigo. Él sabía por qué lo estaba haciendo, como testigo de su sinceridad y su veracidad. Por ejemplo, te lo leo en Romanos 1:9 y 9:1, dice: porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que como incesantemente hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. A veces alguien puede decir: mira, todos los días oro por vos.
Y si no es cierto, ya se está acarreando una consecuencia. El versículo 1 del capítulo 9 digo verdad en el Mesías, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Con qué convicción lo hacía Pablo? Porque sabía que verdaderamente si fallaba, se ganaba no una exhortación, sino posiblemente un castigo. En Gálatas 3:20 dice, y lo que escribo os aseguro delante de Dios que no miento. También en el interrogatorio del Señor Jesús quiere confirmar el juramento del Señor. Lo vemos en Mateo 26, 63, 64. Por último, Dios juró por sí mismo que bendeciría abundantemente a Abraham. Hebreos 6, 13. Se lo leo para que... Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora le hago la pregunta, ¿por qué el Señor juró por Él mismo? Ahí está la respuesta. No teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Porque el juramento es por poner como testigo a una persona superior. Dios no tiene a nadie por encima, entonces juró por Él mismo. También las escrituras hablan de juramentos precipitados a costa de vidas humanas. ¿Se acuerdan ustedes de Jefté, uno de los jueces del tiempo de Josué y sucesivos? En Jueces 11:30 él hizo este juramento, oiga. Hizo Jefté un voto a Yahweh diciendo, si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, oiga, versículo 31, cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Yahweh y lo ofreceré en holocausto. Y Jefté volvió a su casa en Mizpa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era la sola, única suya. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. O sea, ese juramento de Jefté condenó a esta muchacha a vivir por siempre sin casarse, en celibato, se le entregó. Es un juramento así, a primas y primeras. El primero que salga a recibirme, eso se lo entrego. Y salió la hija, la única. Lo mismo el caso de Herodes con Juan el Bautista. Le hizo una promesa a Salomé el día de la fiesta de su cumpleaños: todo lo que me pidas yo te lo voy a dar. Y cuando le pidió, ¿qué es lo que pides, Salomé? La cabeza de Juan el Bautista. Y se entristeció, se puso triste Herodes, porque él no quería matar a Juan el Bautista. Pero el juramento y la promesa que tuvo que cumplir. Entonces no hagamos promesas así apresuradamente, porque nos puede pasar lo de Herodes o lo de Jefté. Número 3, viene una sencilla manera de vencer este pecado. Porque en este caso, hermanos, en el caso de los creyentes, estamos hablando del pueblo de Dios, jurar o exigir a alguien un juramento no es absolutamente apropiado para un cristiano. ¿Escuchó? Exigir un juramento, jurarle, exigirle algo, una promesa, un juramento a alguien, no es apropiado para un creyente. Ahora, nosotros podemos jurar por asuntos legales, ¿verdad? Una declaración jurada la tenemos que hacer. Pero a alguien por algo, me lo jurás, me lo prometes. A un cristiano no se le debe exigir eso, porque el cristiano, su sí debe ser sí y su no debe ser no. ¿Puede servir? No. ¿Puede servir? Sí.
O sea, nada más. ¿Cuál es una manera sencilla de vencer este pecado? El apóstol Pablo espera lo siguiente de cada cristiano. Efesios 4:25. Aquí en este pasaje la sinceridad, la genuinidad de una vida renovada a través de la conversión y entrega al Señor Jesús se demuestra cuando se habla la verdad. Por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, los cristianos somos capaces de hablar con sinceridad en todo momento y de cumplir nuestras promesas. Esto debería caracterizarnos a nosotros en forma particular, hermanos. Efesios 4:25 dice el apóstol: por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, discernir el cuerpo. Ahora que se toma la cena, discernir el cuerpo de Cristo. Entonces vea qué sencilla la regla que pone Santiago para que nuestra veracidad e integridad sea fácil de hacer, de cumplir, de vencer este pecado. Y simplemente dice: tú sí, sea un sí, y tú no, un no. El Señor lo enfatizó, lo vimos en Mateo 5:37, ¿verdad? Que tu hablar sea sí, sí, no, no, punto, nada más. A nosotros los creyentes se nos debe considerar como una persona íntegra que dice la verdad, a pesar de cosas que nosotros muchas veces ignoramos, de consecuencias. Y los padres muchas veces llega el polaco a golpear la puerta y decirle que no estoy. Se ríen, ¿verdad? Decirle que no estoy ya. Fulana, vecina, pues usted no tiene ahí algo que me preste para un paquete de arroz. No tengo. Mi despensa está totalmente vacía y está hasta el tope. Sí, entonces, veo cómo nosotros, y el niño que está viendo eso, está bien, dice, mentir es una cosa, es como un deporte que hay que practicarlo, y para que sea efectivo hay que practicarlo con mucha constancia, y entonces se ejercita la lengua. Y mucha gente ejercita la lengua pasándola sobre una cáscara de piña y se le vuelve bien gruesa. Sí, cada declaración que nosotros hagamos debe ser algo, hermano, como que nosotros hubiéramos prestado un juramento, algo delicado. Si no lo hacemos, ¿cuál es el resultado? Santiago lo dice. Al final, ¿qué dice? ¿Qué dice al final Santiago 5:12? Por eso el castigo, por eso Santiago envía una fuerte advertencia, amonestación a los destinatarios de esta carta. Está en la parte final. Dice: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo acusación. En otras versiones dice bajo condenación. Esas son las graves consecuencias de este pecado, hermanos. Así de simple. Eso también, hermanos, se aplica a las frases que a veces la gente dice sin querer queriendo, pero usamos el nombre de Dios sin pensar muchas veces y decimos: ay, Dios mío, se me quemaron los frijoles. ¿Es eso usar el nombre de Dios, hermano? Oh my God. Los gringos tienen esa muletilla. Oh my God. Oh mi Dios. Y después dicen una cosa que nada tiene que ver. Usar el nombre de Dios en vano.
Oh, por Dios, no hagas esas cosas. Por Dios, sosegate. Por Dios, ten calma. Por Dios, tal cosa. Por Dios. Es jurar el nombre de Dios en vano. Es mencionar el nombre de Dios en vano. Porque el nombre de Dios en tiempos de los judíos era tan sagrado que nadie se atrevía a pronunciarlo. Solamente decían el de las 4 letras, el tetragramatón, para no pronunciar el nombre de Dios. Y cuando ellos iban a escribir el nombre Yahweh en la escritura, paraban, se levantaban y se lavaban las manos. Uno va a decir, ay, que ese fanatismo. Pero era el temor que tenían del nombre de Dios. Es que es un nombre santo. No lo podemos usar en cualquier cosa. Por Dios, se me quedó tal cosa. Por Dios, me dejó el bus. Por Dios. Es jurar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Dios me libre de seguir usando esas muletillas. Por Dios. Ay, Dios mío, está lloviendo. Ay, Dios mío, ay, Dios, por Dios. No usemos el nombre de Dios para esas cosas. Es tan sagrado, tan excelso, que para pronunciarlo sea únicamente para alabanza, para adoración, para escuchar su palabra. Santiago no enseña en ninguna parte de esta carta que nosotros no pecaremos con la lengua. Es difícil, ¿verdad? Es algo indomable. Nosotros podemos domar, dice Santiago, a un caballo, a un león, pero domar la lengua es misión imposible muchas veces. Difícil, ¿verdad? Pero Santiago no oculta eso. Lamentablemente lo hacemos y caeríamos en condenación si no tuviéramos la misericordia del Señor de volver a tener su perdón completo cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, confesamos el pecado y hacemos todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para que nosotros seamos veraces y que nuestro hablar sea sí, el sí, y no el no, y no engañar a la gente. Eso porque el Señor Jesús tomó sobre Él nuestro lugar. Y lo primero que a veces decimos que murió por nosotros, pero no es todo cierto. Porque en primer lugar el Señor murió para cumplir las exigencias de la justicia de Dios para Él. Primero. Luego nosotros recibimos ese beneficio. Pero primeramente Él cumplió legalmente con el decreto de muerte que había para nosotros, asumiendo la culpa de nosotros. Y entonces Él presentó esa sangre al Señor como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por eso la sangre del Señor Jesucristo tampoco es un amuleto para que usted o yo andemos aplicando la sangre sobre toda cosa. Hay una predicadora que era una famosa cantante diciendo, claro, usted cuando vaya a salir, aplique la sangre de Cristo sobre su automóvil para que no tenga accidente. Usted cuando va a salir, aplique la sangre de Cristo sobre esto para que... La sangre de Cristo no es para estar haciendo esas barbaridades. Esa es una blasfemia. Es preciosa. Es entregada solamente al Padre. No podemos hacer uso indiscriminado de la sangre de Cristo. Entonces el desafío para nosotros es muy serio, hermano. Dios cumple su palabra y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo que nuestro Padre hace, imitar al Padre. Entonces aquí hay unas preguntas que vamos a formular. Solamente usted conoce la respuesta suya. Número 1. ¿Hasta qué punto son fiables sus promesas? Usted tiene la respuesta.
Número 2, realmente las cumple. Número 3, ¿es veraz nuestra palabra? Sí, contestemos esas preguntas. Y que su sí sea sí y su no sea no. Porque no va a poner sí, algunas veces sí. No, pero muchas veces, ella a veces lo hago sin querer queriendo, entonces, no, sí. Entonces, ¿hasta qué punto son fiables vuestras promesas? ¿Sí o no? No me digas. Es más, si nosotros hacemos algo aquí, va a evidenciar si somos mentirosos o no. Levante la mano quien nunca ha dicho una mentira. No, pero ninguna. Ahora levante la mano el que siempre dice la verdad. Nadie. Así que doy gracias por esta carta de Santiago realmente, para pedirle al Señor y decirle: Padre, Señor, concédanos mucha gracia para madurar plenamente en esto, Señor. Es un desafío realmente para nosotros y es muy serio ser confiables en nuestras promesas, ser veraces en nuestras palabras. Que esta carta de Santiago realmente haya sido un reflejo de nuestro diario vivir, porque muchas veces por circunstancias, angustias, temores, mentimos y le pedimos perdón, Señor, porque hemos mentido contra el cielo y contra usted, no cumpliendo nuestras promesas, primeramente a usted, primeramente a nuestros hermanos. Que nos perdone, Señor, porque hemos mentido a nuestros hermanos en la congregación de los santos. Muchas veces cuando se nos pide algo o alguna explicación, mentimos. Por eso pedimos perdón, Señor. Y ahora en adelante siempre recordemos esta carta del apóstol, esta porción de esta carta, para que comencemos a caminar en integridad y decir solo la verdad y las promesas que cumplamos, que hagamos las cumplamos en todo sentido, pese a las circunstancias, Señor. Ayúdenos. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a ser más veraces, para ser mejores cristianos en ese sentido.